Bienvenidos a este video tutorial, el cual tratará sobre análisis de la relación entre dos variables cualitativas, poniendo énfasis en el test chi cuadrado o test chi cuadrado. De las dos formas se conoce en la literatura, en el cual vamos a aprender a analizar dos variables cualitativas, ya que los valores de las variables no son numéricos, sino son categorías. Vamos a comenzar con un ejemplo donde se va a estudiar la siguiente tabla de datos. Estos datos están cogidos del libro de Bioestadística de Martín Andrés Luna del Castillo, un excelente libro. Recoge información sobre 4 tratamientos y 3 niveles de respuesta. En este ejemplo piensa sobre datos de pacientes que están siendo tratados con 4 dosis diferentes de un fármaco y se pretende ver cómo responden. Si esos pacientes han empeorado tras el tratamiento, han permanecido igual, o han mejorado. Se dispone que se tiene 560 pacientes. La lectura de la tabla es sencilla. De los que han sido tratados con el primer tratamiento, por ejemplo con la primera dosis, pues 7 han empeorado, 28 han permanecido igual, 115 han mejorado. De la misma manera iríamos leyendo todos y cada uno de los elementos de esta tabla de datos. En la práctica esta tabla de doble entrada se conoce como tabla de contingencia. Se puede encontrar este tema test chi cuadrado en la literatura como una forma de estudiar la relación de dos variables cualitativas, o también lo podemos encontrar como una manera de estudiar tablas de contingencia. Aquí hemos tomado pacientes, dosis de un fármaco, cada uno en su campo lo puede adaptar. Nada cambiaría si tuviéramos plantas, si tuviéramos que estudiar una enfermedad determinada y estuviéramos tratándolas con un fármaco, dosis diferentes, y viéramos cuál era la respuesta. El primer paso es plantearse la hipótesis teórica, o de partida, la que hemos llamado H0, y sabemos que las dos variables en estudio son independientes. Pues son independientes hasta que los datos demuestren lo contrario. Por eso son independientes, es que las dos variables en estudio son independientes. Contra la alternativa de que las dos variables están relacionadas, vamos a ver cómo decidirnos por la nula o la alternativa. Volvemos al ejemplo. Obviamente en este supuesto, si tenemos que decidir por uno de los fármacos, pues miraremos cuántos pacientes han mejorado y vemos que hemos puesto en amarillo los valores más altos. Concretamente vemos que con el tratamiento 1 han mejorado 115, con el tratamiento 4 también han mejorado 115. Estos valores 85 y 90 son más bajos. Luego parece así en una primera inspección que los tratamientos 1 y 4 podíamos imaginar que eran iguales y desde luego mejores que los demás, pero eso es una visión demasiado rápida, porque si hubiéramos tratado el mismo número de pacientes con los 4 tratamientos o las 4 dosis, eso sí valdría, pero no es el caso. Veamos, vamos a quedarnos con las dos filas correspondientes. ¿Qué ocurre si yo sumo el 7 con el 28 y el 115? Veo que con el tratamiento 1 se han tratado 150 pacientes, mientras que con el tratamiento 4 se han tratado 160. Evidentemente no es lo mismo un 115 de un 150 que un 115 de un 160. ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado lo que se conoce en este contexto como frecuencias marginales de fila, como por ejemplo, la frecuencia marginal correspondiente a la primera fila es 150, que hemos calculado 7 más 28 más 115, y aparece 150 como total, como para el caso 4. De la misma manera, con el mismo razonamiento, yo podría calcular el total marginal de la fila 2 y 3, extendiendo yo puedo calcular el total marginal, pero ahora de las columnas. Lo calcularía sumando 7, 15, 10, 5 y tenemos un total de 37. Y análogamente calcularemos el total marginal de la segunda 28 más 20 más 30 más 40, que es 118, lo que hemos escrito. Lógicamente la tercera la calcularemos de la misma manera. F3 igual 115 85 90 más 115 igual 405. Bien, ¿qué tenemos en definitiva como datos disponibles? Tenemos las frecuencias observadas, que son las que conforman la tabla, y las frecuencias marginales, bien de filas como en este caso, o bien de columnas como aparece aquí, y por supuesto el gran total, que es el tamaño muestral con el que estamos trabajando.
Obsérvese que los valores de las variables que en otros conceptos cuando son cuantitativas, o cuando una es cuantitativa y la otra cualitativa, es con lo que realmente hemos trabajado, sumando valores, multiplicando o calculando medias. Evidentemente aquí no tiene sentido, yo no puedo sumar el tratamiento 1 con el 2, ni con el 3 ni el 4, ni puedo hacer operaciones con la categoría peor, igual o mejor. Los datos son los valores numéricos y solo estos, en definitiva, las frecuencias reservadas, y además disponemos para sacar conclusiones de los totales marginales de fila, columna y el gran total. Bien, pues volvemos al punto de partida. ¿Cómo se contrasta la hipótesis nula esa que habíamos dicho que partía de que las dos variables eran independientes? ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. Se calculan las frecuencias que cabría esperar si las dos variables fueran de verdad independientes. Lo hemos denotado aquí poniendo 1, es decir, bajo el supuesto de que la hipótesis nula se verifique un pequeño cálculo de probabilidades muy sencillo que al usuario tampoco le importa demasiado, pero que nos permite hacer esta afirmación que sí es útil para el analista de datos. ¿A qué nos lleva? Pues que la frecuencia esperada en la posición I, J de la tabla resulta que se puede calcular como el total de la fila iésima por el total de la columna Jésima dividido por el total global. Pues una vez que hemos calculado estos valores, estas frecuencias teóricas, lo que hacemos es, bueno, hemos partido de una tabla de frecuencias observadas, hemos calculado las frecuencias que cabría esperar si fueran independientes, y tenemos estas dos tablas disponibles, y vamos a ver cuánto discrepan. Vamos a ver cómo calculamos sobre nuestro ejemplo esas frecuencias esperadas. Antes de evaluar el nivel de discrepancia, evidentemente tengo que tener los valores correspondientes calculados. Vamos a ver en este caso, fijemos la atención en esta frecuencia observada, que era el 7 de los que habían sido tratados con el tratamiento 1. 7 habían empeorado, y sabemos que aquí teníamos tratos con el tratamiento 1, 150, y habían empeorado globalmente 37 de los 560 que teníamos en el estudio. A esta frecuencia la hemos llamado frecuencia observada 1,1 porque está en el primer nivel, la primera fila, el primer nivel para esta variable, y también en el primer nivel para la segunda variable, es decir, estamos en la fila 1 y en la columna 1. Bueno, pues, esta frecuencia observada 1,1 evidentemente antes la había llamado genéricamente J porque ni me puedo ir moviendo el 1, el 2, el 3 y el 4, y en la J me puedo ir moviendo por 1, el 2 y el 3, pero concretamente esta, la frecuencia observada 1,1, es 7. ¿Cuál es el valor que cabría esperar en esa posición si de verdad la respuesta no dependiera del tratamiento? Pues hemos dicho que sería cuestión de calcular el total marginal de la fila, que en este caso es el total marginal de la primera fila por el total marginal de la primera columna, que es la que corresponde, dividido por el gran total, que es 560. Este cálculo es 9,91. Observen que mientras que las frecuencias observadas, evidentemente si son frecuencias absolutas son valores enteros, la teórica es una especie de frecuencia media, y puede ser, como ocurre en general, un valor no entero, es decir, aquí hemos encontrado un 7 como valor en esta casilla, y sin embargo, si las variables fueran independientes, cabría esperar un valor de 9,91, evidentemente, el mismo razonamiento que he hecho para ver el valor esperado en esta posición, lo tendría que hacer para todos y cada uno de los casos siguientes. Bueno, la tabla de frecuencias esperadas aparece el 9,91 como había explicado cómo se calculaba, y evidentemente los demás se calculan de la misma manera. Fijemos en este cómo se ha calculado el 115,71. Pues lo hemos calculado como el total marginal de fila, que es 160 por el total de la columna, que es 405,560, y todos los demás de la misma manera.
Bueno, ahora ya es el momento de medir las discrepancias. ¿Cómo medimos esas discrepancias? Pues muy sencillo, haciendo la diferencia entre la frecuencia observada y la correspondiente frecuencia teórica, la que cabe esperar si fueran independientes. Escribimos los subíndices I y J para indicar que esto lo vamos a hacer para todas y cada una de las filas y columnas de la tabla, por tanto para todas las casillas de la tabla. Bien, bueno, pues en lugar de trabajar directamente con la observada menos la esperada, con lo que trabajamos es con esta fórmula. Trabajamos con la observada menos la esperada elevado al cuadrado partido por la frecuencia esperada correspondiente, y esto lo vamos a sumar para todas y cada una de las casillas. Lo que significaba cada una de estas letras es porque trabajamos con esta cantidad o esta expresión en lugar de solo con la observada menos la esperada, que es donde parece que está la carga informativa, porque matemáticamente o en estadística se ha demostrado que si la hipótesis nula es cierta, es decir, si las variables son independientes, esta, que es una expresión, sigue un modelo teórico conocido como el modelo Chi cuadrado o modelo G cuadrado, con unos grados de libertad que tiene que ver con las dimensiones de la tabla, concretamente con grados de libertad I, 1 por J, 1 donde I es el número de filas de la tabla y J es el número de columna de la tabla. ¿Qué pasa cuando sabemos que esto se ajusta a un modelo teórico? Pues que de ese modelo teórico, fijando un nivel de riesgo, vamos a encontrar un punto crítico y simplemente tendremos que comparar nuestro valor experimental, el que hemos calculado con nuestros datos, con ese valor crítico, y como ese valor crítico va a ser el mismo para todos los investigadores, pues a todos les llevaría a la misma conclusión. Pues rechazaremos la hipótesis nula, es decir, la independencia entre las variables, cuando el G cuadrado experimental, que es como llamamos al valor numérico que toma las dos variables, están relacionadas. Vamos a ver cómo decidirnos por la nula o la alternativa. Veamos un ejemplo. Obviamente en este supuesto, si tenemos que decidir por uno de los fármacos o por alguno de los fármacos, pues miraremos cuántos pacientes han mejorado y vemos que hemos puesto en amarillo. Efectivamente rechazaremos la hipótesis nula, es decir, rechazaremos la independencia entre las variables cuando el Chi cuadrado experimental, que es cuando llamamos al valor numérico que toma esta expresión, supera el valor crítico, que es un valor tomado de la tabla, que tiene que ver pues con el modelo teórico Chi cuadrado y los percentiles correspondientes. Vamos a ver en nuestro ejemplo cómo saldría este valor experimental, pues aplicando la fórmula a nuestro ejemplo 7, que era el valor de la frecuencia observada que aparecía en la primera casilla, la intersección de la primera fila y la primera columna, y allí hicimos el cálculo y vimos que apareció un valor teórico esperado de 9,91, pues hacemos 7,991, lo elevamos al cuadrado y dividimos por 9,91 más estos puntos suspensivos. Esto quiere decir, esto lo hago para todas y cada una de las casillas y escribimos hasta el final de la última. Recordamos que la última tiene una frecuencia observada de 115 y el valor teórico era 115,71. Bueno, pues apareciera 115 menos 115,71 elevado al cuadrado y partido por 115,71. Este valor, sumando todas estas cantidades, nos da un valor experimental de 13,87. Vamos a ver la tabla de Chi cuadrado. En la tabla de Chi cuadrado aquí aparecen unos números que tienen que ver con lo que llamamos grados de libertad y que tiene que ver en este caso con las dimensiones de la tabla, y aquí aparecen probabilidades, niveles de riesgo. Hemos marcado en amarillo 0,05 porque ya sabemos que ese valor de 5% de riesgo asumible es el que en la práctica toman siempre los investigadores. Bueno, aquí se han marcado para unos grados concretos, pero en nuestro ejemplo vamos a ver los grados de libertad que teníamos. Recuerden que teníamos una tabla que tenía 4 filas que eran los 4 niveles del tratamiento y tenía 3 columnas que eran los 3 tipos de respuesta. Bueno, pues 4 menos 1 igual 3, y en el caso de las columnas 3, 1 igual 2, 3 2 igual 6.
Luego entramos en la fila que comienza con 6 de acuerdo. Si fijamos el nivel de riesgo que es el 5%, que es lo usual, pues entonces lo que haremos será identificar la intersección de fila y columna, que lo he sobrescrito para que se vea mejor, y aquí aparece una cantidad de 12,59. Si quisiera trabajar en lugar con el riesgo del 5%, estuviese dispuesto o exigiera un nivel de riesgo menor del 1%, pues sería cuestión en esta fila continuar hasta la intersección con el 1, y en vez del 12,59 sería un 16,81. Voy a centrar la atención en este valor que es el más usual, el valor teórico que proporciona este modelo para estos grados de libertad. Obsérvese lo que quiero decir es para una tabla con estas dimensiones que a multiplicarme de 6 el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, y para el nivel de riesgo que es el 5% ese valor teórico es 12,59. El que nosotros teníamos era 13,87. Bueno, pues el valor teórico así es como lo escribimos, con un nivel de riesgo de un 5% y con unos grados de libertad que tienen que ver con la dimensionalidad de la tabla, en este caso 6. Lo que salía en la tabla era 12,59. Bueno, pues ¿qué pasa con nuestro valor experimental? Nuestro valor experimental, que es 13,87, es más grande que 12,59. Por tanto, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es que la respuesta depende del tratamiento, no puede considerarse independiente porque hemos obtenido información de los datos que nos permite hacer esa afirmación. Si viéramos esto en el ordenador, pues obviamente es mucho más sencillo. Yo he pretendido que ustedes vieran la mecánica de cómo trabaja, de cómo se calcula, pero en el ordenador meteríamos los datos. Aquí está otra vez la tabla en cuestión, y una vez metido los datos, sin más que seleccionar donde dice el test chi cuadrado, pues aparece una tabla que tiene este aspecto. Aparece chi cuadrado, un valor, unos grados de libertad y una significación asintótica, y también nos habla del número de casos válidos, que es el número de caso con el que hemos trabajado. Bueno, pues este donde pone aquí valor, este 13,87, no es más que el valor numérico que toma esa fórmula para nuestros datos. Donde pone grados de libertad es precisamente el cálculo de I1 por J1, como en nuestro caso I valía 4, que había 4 filas, y J valía 3, porque había 3 columnas, pues en este caso 3 por 2 son 6, que son los grados de libertad del modelo, y lo que aparece en la tercera columna es la significación que en las publicaciones acostumbramos a encontrarla con el término p-valor. Como el p-valor es 0,031 o 0,031, pues es más pequeño que 0,05. Por tanto, la conclusión es que la respuesta está relacionada con el tratamiento. Para terminar, que suele aparecer aquí debajo de la tabla información que dice, en este caso aparecen 0 casillas, o sea 0%, que tienen una frecuencia esperada inferior a 5, pero en realidad esto sí es importante cuando tenemos casillas para las cuales la frecuencia esperada es muy baja, pues puede ocurrir. O recuerden cómo iba cantidad elevada al cuadrado e iba dividida la fórmula por la frecuencia teórica por la frecuencia esperada. Si tengo un valor 0, este cociente se iría a infinito si no es 0, pero es un valor muy pequeño, pues al dividir por algo muy pequeño el valor experimental sería muy grande, y con un solo término, con un solo sumando que fuera grande el valor global, el valor experimental sería grande y nos podría llevar a rechazar la hipótesis nula y declarar relaciones entre las variables, cuando en realidad esta relación fuese una relación espuria, lo cual hay que tener cuidado y fijarse bien en la información que lanza la tabla. Una vez explicado cómo se hace manualmente, daremos paso a realizar un ejemplo utilizando lo que el SPSS. Nos dirigimos al programa SPSS, donde tenemos todos los datos. En la barra menú seleccionamos analizar, ya que en base a todos estos datos, vamos a ver qué tipo de frecuencia tiene, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En esta ventana seleccionamos estadísticos, chi cuadrado, y obtenemos los resultados.